periodista de Revolución 3.0, corresponsal, un hombre comprometido también con la verdad y con la transformación de nuestro país. ¿Cómo van saliendo, no? Notas, mi querido Jesús. Antes, no me acuerdo quién me dijo de los camaradas. Oye, antes una nota duraba una semana y nos daba para estar una semana con el tema y ahora es 1, 2, 3 días máximo y ahí va otro tema y otro tema y otro tema y es como una bola de nieve, una avalancha, mi querido Jesús. Sí, cierto. Creo que, fíjate que cuando le propuse a Ceci el tema, no, estaba escuchando la mañanera y precisamente hoy en la mañana lo trató. Creo que está muy vinculado el tema que les propuse y que estás planteando ahorita, Vicente, sobre el uso de dispositivos móviles, la regulación por lo menos en las escuelas, y esta encuesta que muestra, que creo que era de las Heras, sobre el 71% de la aprobación de los padres a que el gobierno regule el uso de celulares, y es por una cuestión intuitiva muy básica sobre la centralidad de los dispositivos móviles y todas las posibilidades, no solo de comunicación, sino ya son vitales, ¿no? Ya son cuestiones de nuestra vida diaria en materia de organizar nuestra vida, quiero decir, de los dispositivos móviles. Y desde luego las elecciones, la forma en que organizamos nuestros gobiernos, como resolvemos nuestros temas públicos es una muy importante, precisamente. Oye, y bueno, con el Milei que apunta hacia México Ujú. y el Honduras Gate, ahora que regresa Juan Orlando Hernández a su país, el expresidente narco de Honduras, y con cada vez más, pues no sé si influencia, pero sí presencia de estos famosos influencers o como le llamen, y luego lo que se destapó de los esfuerzos para reclutar influencers. Claro. eh, Creo que tenemos muchos ingredientes que no todos son, ¿cómo decirlo? Sustanciosos, más bien ruidosos en el debate, en la conversación nacional, pero que creo que ameritan ser mencionados, platicados, mi querido Jesús Pérez Gaona. Precisamente hay un fenómeno que en la ciencia le llaman la ventana de Overton, que es para medir la posibilidad de que un tema se instale en la sociedad y la capacidad de la sociedad de responder a ese tema. Mientras que algunos temas nos parecen totalmente absurdos, pasando el tiempo, andando los años, ese tema que parece absurdo, no sé, pienso en uno en voz alta, que los que no tengan títulos académicos no puedan votar, se me ocurre, nada más, no sé por qué. Con los años empiezan a tener sustancia no solo entre sectores, capas de la sociedad, sino incluso tienen representantes, voceros, conductores, candidatos que tienen estas plataformas. En Argentina, por ejemplo, tuvieron a esta candidatura de Milei como una persona en su momento desquiciada de paneles de programas de televisión, donde planteaba temas que ahorita él las está llevando a la realidad. Muchas de ellas no las puede llevar a la realidad por las condiciones reales de un Estado nacional, pero él empezó siendo un absurdo. Él empezó siendo un panelista que abrió la ventana de Overton ante el hartazgo, mucha desesperación y sobre todo mucha apatía e impotencia del pueblo argentino de haber probado con el kirchnerismo y primero y después pues con Alberto Fernández y encontrar que no encontraron una solución, y estas cuestiones absurdas se convirtieron en una vía. Y en México estamos teniendo candidatos o aspirantes a candidaturas que quieren abrir esa ventana de Overton, y afortunadamente, gracias a ejercicios como la mañanera, gracias al tipo de política que despliega Morena y aliados de la 4T en territorio, no esperar que un tema se instale para hablar 40 días después. Pienso también, para poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, cuando recuerdo perfectamente cuando explota el escándalo de Ayotzinapa en 26-27 de septiembre de 2014, Peña Nieto se tardó casi de 3 a 4 semanas para hablar del tema públicamente frente a la prensa. O sea, ya no hablemos
de otro tema. Eso sería imposible en una realidad mexicana como la que vimos ahorita, donde tenemos que ocurre algo, hubo una masacre, hubo un accidente importante, un escándalo en una tapa de un periódico internacional y a la mañana siguiente ya lo está respondiendo el titular del Ejecutivo Federal. Eso es muy importante contra esa crítica constante de las personas que están hartas de la mañanera, y lo entrecomillo porque no es mi opinión, y dicen que no sirve de nada. Yo creo que la mañanera ha servido demasiado para precisamente no dejar que crezca esta ventana de Overton, para que no crezcan los absurdos como candidatos y sus propuestas se instalen sean el tema de conversación entre la población. Si me permites, entro en el caso particular que le propuso Ceci, que es esta propuesta de que nos parece absurda, insisto, de que cierta parte de la población no tenga derecho al voto, y no me parece a mí una casualidad, ni tampoco me parece una ocurrencia. El personaje sí me lo parece, y de hecho, contrario a lo que dice Daniel Marmolejo, a mí no me recuerda a Lili Telles, el personaje en cuestión. ¿Sabes a quién me recuerda a mí? A Alessandra Rojo de la Vega. Yo sí la veo Mm, como una ujú. próxima Alessandra Rojo de la Vega, es decir, es más priista que los priistas, es más panista que los panistas, pero no milita en ninguno de los partidos. Tiene como esta fluidez opositora de que me puedo instalar en defensa de Rufo y con Somos México, pero también apoyo a la familia tradicional. También soy progre, buena ondita en algunos temas como la despenalización, pero quiero que la cárcel y el peso de la ley le caiga a cualquiera, sobre todo si eres racializado y de una clase empobrecida. Es decir, me parece más un perfil cercano, esta doctora de la Panamericana, me parece un perfil más cercano a Alessandra Rojo de la Vega, que es quien se está moviendo, por un lado, súper fan de Salinas Pliego, pero por el otro, ultra mega radical feminista. Y en ese arco es en el que está haciendo, por lo menos en algunos sectores de las redes sociales, que solo habitan en las redes sociales, chiclosa, y se les ha metido ahí como una candidata posible, aunque no le veo mayor posibilidad, francamente. Y eso es a nivel interior, a nivel de cómo estamos recibiendo esto que parece una descompensada y también descoordinada campaña de la ultraderecha que llega a nuestro país. Al interior lo estamos viendo como ocurrencias, como gritos, estilo Lili Telles, ahí sí lo comparto, como propuestas vergonzosas pero súper hedonistas como la de Ricardo Salinas Pliego, con partidos que no aprenden sus lecciones mientras exigen el combate de Huachicol, y hay una figura importante de su partido como Ernesto Rufo, que es arrestada por ese caso, pues ya no les importa tanto la lucha del Huachicol, pienso en el PAN, o en figuras que abiertamente hablan de que ya no se necesitan perfiles buena ondita y que sean buenas personas, sino abiertamente utilizando sus palabras HDPs para decir a Lito, para citar a Lito Moreno, que es la visión contraria a Somos México y los tipos de Los Rosas y Claudio X González. Todo esto que parece que no encuentra una coordinación, al exterior tiene toda la lógica del mundo, Vicente. Velo bajo ese matiz, y los traductores de la oposición mexicana no solo no han sido exitosos, sino que además no han sabido traducir correctamente, o han, como la versión italiana de la palabra traductor, traidores, o han traicionado el espíritu de lo que estos campañas se han orquestado a nivel internacional, porque si lo ves a nivel internacional, tiene todo el sentido del mundo que por un lado se promueva la vida, el regreso a un ostracismo y a una prácticamente una posición de esclavitud de las mujeres con las straight wipes y con el quitarles un derecho constitucional como el derecho al voto. Y por otro lado tienes en el mundo a tipos que promueven algo parecido a una ideología. A mí me parece más bien estornudos, más que, o como dice mi amigo Jalife, gargajos, llamado machósfera, y pues engarzan correcta, tienen totalmente el sentido, es el camino que se sigue, la conclusión lógica que se sigue. Si estás promoviendo unos valores de la machosfera, pues es lógico que no necesites el derecho al voto. Eso no lo han sabido articular en México, particularmente la oposición, porque les da vergüenza y porque no es redituable. Afortunadamente, todavía no es redituable tener esas ideas en el espectro político electoral en las urnas.
otro ejemplo muy claro. Es totalmente lógico para el resto del mundo, por eso están ganando elecciones en la ultraderecha en el mundo, porque las sociedades están aceptando eso, que por un lado promuevas que los vencedores, los acaudalados, los que no pagan impuestos, los cínicos, los abogados de narcotraficantes como en Colombia, o los locos desquiciados traders que trabajan en la bolsa como en Milei en Argentina, o simple y sencillamente títeres de Estados Unidos como en Bolivia o en Ecuador, estén como Noboa, estén en el poder y tengan esos perfiles, y por el otro lado castigues los programas sociales y quienes se benefician de ellos, que es la propuesta de Salinas Pliego. Quienes tengan beneficios de programas sociales que no tengan derecho al voto. Totalmente lógico. En México, afortunadamente, esa plataforma electoral no ha llegado a las urnas y les da vergüenza decirlo abiertamente. Y finalmente pongo el último ejemplo. Es totalmente lógico que para el resto del mundo, para el mundo en general y sobre todo para los gobiernos de derecha que están triunfando, a los movimientos de derecha en Europa también, que se propongan perfiles dictatoriales y se prefiera y se diga con un cinismo pues sí, alarmante, espantoso, que es preferible tener a un buen dictador que a una mala democracia, y por el otro lado tengas intentos, el mejor caso es Estados Unidos, de un presidente que no puede ya volver a ser presidente y ya está hablando de un tercer mandato, ¿no? Una cuarta campaña presidencial, y estoy hablando obviamente de Donald Trump. Es decir, y eso en México, hacia nosotros, no tiene sustancia, ¿no? Y no ha tenido sustancia, salvo por ahí tú lo estuviste eh, bardeando, lo estuviste bombardeando en Twitter a ver así que de repente articulan esos pensamientos creyendo que van a tener popularidad o que va a haber alguna especie de respaldo popular a esa idea de necesitamos un dictador en México. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Afortunadamente hacia el Fíjate, interior, fíjate, eso no está ocurriendo. pero verdaderamente sí lo creen. Sí, Fíjate, sí, te voy a decir, creo que no se va a enojar Verástegui si lo, eh, si lo exhibo. Mira, me dijo, ya te contesté, ¿no? En ujú, redes, urge un dictador benevolente en México y pone su... Entonces le dije, dame una entrevista sin censura, pues. Digo, lo voy a exhibir, fácil exhibirlo. Dice, ahora que regrese a México, vine a Perú a ver a Keiko. Y luego le digo, pues ahora que la vas a tener frente a frente, pregúntale sobre dictadores. Ella sabe muy bien de eso. claro, Y luego se ríe, ja, ja, ja. Admite que fue jaque mate de mi parte. Y luego me contesta, Porfirio Díaz, lo mejor que le ha pasado a México. Sin duda hizo más que AMLO, Peña, Calderón, Fox y Claudia juntos. Ya de plano, le dije, confiésate y pide perdón. Es un debate que tienes perdido antes de iniciarlo. Ahora ya, entiendo por qué andas en Perú aplaudiendo a la hija de un dictador hijo de puta como Pinochet. Está por demás preguntar a qué costo fue tu mejor, lo mejor que le ha pasado a México, Porfirio Díaz. Pero en serio que sí se lo creen. O al claro, menos sí es la narrativa que quieren instalar, porque pienso, pues con justa razón, sí, obviamente hay que ponerle ojo a lo de Nicaragua, pero en El Salvador Bukele está buscando perpetuarse en el poder. claro, Donald Trump en su momento mencionó la posibilidad o se mencionó a sí mismo por las críticas como un dictador bueno. Salinas Pliego y sus ideas de extrema radicales, pero a un punto extremo. Entonces, como que todos se van agarrando de la mano, querido Jesús Pérez claro. Gaona. Claro, y creo que lo que hizo tan destacable la figura de esta profesora de la Universidad Panamericana, que me recuerda a Alessandra Ojo de la Vega, es precisamente que articula o verbaliza estas tres ideas tan potentes para la derecha en el mundo y que en México no están teniendo éxito, que es, primero dijo que le encantan los dictadores, que el presidente, su presidente favorito, el mejor presidente de México para ella es Porfirio Díaz, y que necesitamos una buena dictadura y en lugar de una mala democracia. Dos, esta idea de restringir el voto, sea cual sea la idea, el matiz, el filtro,
que ya es impopular en México el hecho de la batalla por conseguir ciertos derechos y los derechos sean para todos y no sean privilegios, pues ella lo articuló y también se hizo tan viral y chicloso. Y la tercera, pues que exhibe Manuel Pedrero en su medio, asegurando que es vocera del PAN, ¿no? Entonces, reúne todos los ingredientes precisamente de un Verástegui, de un Salinas Pliego, de un Bukele, de un Milei, y desde luego que se engarza con Donald Trump. Por eso mismo también creo, me parece a mí, que es la nueva generación de la oposición en México que ya no tiene miedo a engarzar su agenda, a subirse, conectar la agenda de la oposición mexicana con la de Trump. Eh, Eso hemos vivido en las últimas elecciones. No lo digo yo, lo dijo Alito en una conferencia muy reveladora, haciendo uso de ese lenguaje florido del que posee el cabroñol, donde decía, ya no, contando una anécdota incluso a modo de chiste, siempre que mi hija me dice que se va a casar, yo le digo, sí, hija, si te vas a casar con alguien, búscate uno de estos buenos que dicen que son buenos, buenísimos, que están presentando los opositores como Claudio X González, como banqueros ahí importantes, pero esos no sirven para ganar elecciones, ¿no? Dijo Alito, y esa es precisamente la opción que se está buscando para 2030, destaparse ya, de dejarse de esas hipocresías y a ver si en una de esas funciona. Y por eso tenemos ya este estilo de oposición de la gritería, de Lili Telles, del insulto y vacío de ideas, vacío de una plataforma pues nacional, de un programa nacional y desde luego de apoyo popular. Y es contrario, es lo que la 4T y Morena ha sido muy exitoso, porque frente al vacío, al caos, a la guerra, a la confrontación, Morena, nos guste o no, la 4T esté o no uno de acuerdo o siquiera la haya votado, ofrece un futuro, ¿no? Un programa de nación, una visión de país a futuro. Y eso por lo menos te da una esperanza o te da una visión de futuro, a diferencia del caos, ¿no? Que es lo que ofrecen del otro lado. Y esa es mi explicación de por qué no está funcionando, a pesar de que en el resto del mundo parece que están eligiendo el caos, parece que están eligiendo dar un salto al vacío, un pie a la nada, y así les está funcionando, ¿no? Veamos todos los casos, veamos Chile, eligen a la ultraderecha y al día siguiente ya hay manifestaciones en la calle, ya hay confrontaciones con la policía, ya hay un país roto, ya hay un gobierno que no tiene la gobernabilidad en el país, como es el gobierno de Cast en Chile, y ejemplos sobran en el mundo, a menos de que tengas conviertas a tu país en una supercárcel como lo hizo Bukele, es imposible gobernar un país así. Pues ante eso y más estamos, y prepárate porque de todo esto también creo que forma parte esta defensa que se hace de Ernesto Rufo Apple. Hoy me están Cierto. confirmando que ahí estará Verónica Rufo, con quien tuve un intercambio hace unos minutos vía textos, la hija de Ernesto Rufo, en esta entrega de petición de respeto a los derechos humanos para Ernesto Rufo Apple en la Comisión Nacional de Derechos Humanos acá en Tijuana. Será esta tarde, así que pues habrá conferencia de prensa y ahí estaremos Éxito, Vicente. intentando pues solo, porque soy muy mal pensado, hacer un contrapeso a pues esa prensa corporativa que ha salido en defensa y como voceros de la familia del exgobernador panista de Baja California. Al cabo no Claro. nos damos ni cuenta. Pues éxito en ello y creo que hay un tema ahí interesante. Me uno a las peticiones de Daniel Marmolejo, ya que estás allá, de preguntarles a todos los actores, ya que va a estar con Rufo, ¿quién financia al PAN allá? Creo que se ha llevado la cuestión al PAN nacional y particularmente a Somos México, pero estaría bueno preguntar porque él sigue siendo panista, Vicente. Yo tuve la oportunidad de verlo a principios de año acá en un restaurante en la Ciudad de México y yo le insistí, oiga, se está armando Somos México, si fue usted de uno de los
que lideró y entregó y preparó la campaña de Xóchitl Gálvez, porque también eso poco se sabe. ¿Cómo es posible que siga siendo panista y está tan peleado con Jorge Romero contra esta idea? Y también lo he escuchado mucho de que fue uno de los promotores de la candidatura de Jorge Romero a la presidencia del PAN, de Marco Romero en su momento, de Anaya, de Damián Cepeda. Y no es cierto, él está peleado con todas las dirigencias, pero sigue siendo panista. Sigue pagando sus cuotas para ser militante y sigue estando en el padrón. Entonces estaría interesante preguntarle quién financia al PAN de Baja California, y muchos ya están apuntando que gran parte de los fondos que todavía le quedan, pero porque son muy pequeños, que todavía mantiene ahí, son de Ernesto Rufo o de su grupo en el PAN, allá los que financian todavía a los restos del PAN en Baja California. Y otra pregunta que te agregaría, si tienes la oportunidad de ver a Jaime Bonilla, es ¿de qué va esta unión con Movimiento Ciudadano y Dante Delgado, que la han anunciado como un platillo él en sus redes sociales, y que ya el PT en Baja California ya está muy entusiasmado con esta unión entre pues una parte de la 4T y la oposición del panismo naranja, ¿no? Estaría bueno preguntárselo, Vicente. Pues traen un desmadre, es lo que te Sí, puedo decir. en resumen. En resumen, es un desmadre. Y por eso yo le preguntaba en la entrevista, ¿y qué piensa el profe Anaya, Alberto Anaya, el presidente? No, es que no me queda claro. En fin, Bueno, tienes razón, mi querido Jesús Pérez Gaona. Oye, Jesús, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, a tus trincheras? pues los invito a que nos sigan en Revolución 3.0, el periodismo digital desde hace ya más de 10 años. En todas nuestras redes nos pueden encontrar. Te informo, Vicente, no te lo podía confirmar, pero ahora te la confirmo. Sufrimos un ataque cibernético que nos bajó la página durante más de una semana. Le pusimos que estábamos en mantenimiento, pero ya nos dieron el análisis cibernético, los webmaster y eso, y fue un ataque de computadoras, supuestamente, presuntamente de Asia, pero ve tú a saber de dónde son. Pero ya estamos de nuevo haciendo nuestros trabajos. Nunca dejamos de publicar en redes sociales, así que nos pueden leer ahí. Y si quieren algo más personal, pueden encontrarme en mis redes, particularmente en Twitter e Instagram, que ahí me la paso como @jperezgaona. Yo soy Jesús Pérez Gaona, periodista, y como cada lunes, gracias. Qué gusto saludarlos. Te agradezco mucho, Jesús. Estamos al pendiente y ojalá que este ataque se defina de quién, porque si se la quieren aplicar a ustedes, nos las van a querer aplicar a los demás. Cierto, Y aquí cierto. cerramos filas, toda nuestra solidaridad y lo que se necesite Pues, para exponer estas situaciones. Aquí estamos al pie del cañón, querido Jesús. muchas gracias. Que tengas buen día. Igualmente, Jesús Pérez Gaona, hablando con nosotros sin censura, y le mando un abrazo. Me había mencionado algo el querido Jonathan Pérez en su momento. Ahorita me está recordando Ceci. Pues hay que estar al pendiente de lo que ocurre. Déjeme